Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidado con los profetas falsos. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Así todo árbol sano da frutos buenos, pero el árbol dañado da frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conoceréis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos, la primera lectura continúa el libro de los Reyes. Y llega ese momento en el que encuentran el libro de la ley, un libro que se había perdido. Parte del Pentateuco viene reencontrado allí, escondido en el templo. Y nadie conoce ese libro, se había perdido entre guerras, destrucciones, cautiverios. Se perdieron los libros de la ley y se reencuentran. Quedan todos sorprendidos por no conocer ese libro, por no saber de qué iba. Y dictaminan que se ha de leer ante todo el pueblo y todo el pueblo ha de conocer el libro de la ley. Eso sería, precisamente es curioso que nos pongan este texto ahora porque estamos leyendo la ley de Cristo en lo que es el Sermón de la Montaña, en el Evangelio. Y aquí, si preguntásemos al 90% de la gente de nuestro país qué es el Sermón de la Montaña y qué dice el Sermón de la Montaña, al menos algunas cosas de lo que diga, más del 90% dirían que ni idea de nada. Y nosotros no hemos perdido el libro de nuestra ley, no hemos perdido el Evangelio, ni mucho menos, sino que deberíamos conocerlo y conocerlo bien. Y además se nota que es de Dios, sobre todo el Sermón de la Montaña, los Evangelios lo son sin ningún problema, pero especialmente es muy curioso ver cómo Jesús enseña, y enseña para todas las naciones, de todas las épocas, para todos los pueblos de cualquier mentalidad. Claro que hemos de ponernos en aquello que decía muy bien en Benedicto XVI. Dos cosas juegan juntas, la razón y la fe. Y entonces la fe en lo que es de razón es razonable y la razón nos lleva a la fe. ¿Por qué? Porque el origen de las dos es el mismo, es Dios mismo. Por eso aquella mentalidad que, sobre todo a partir del siglo XIX, han querido imponernos, de que una cosa es la ciencia que se contrapone a la razón, la ciencia que como razón se contrapone a la fe. Dice, sí que es verdad que se contrapone a ciertas visiones de fe, pero no a la fe. Y hay una razón intrínseca que hace imposible que ciencia y fe puedan estar en desacuerdo. Y es el origen de la ciencia y el origen de la fe es el mismo, es Dios mismo. Otra cosa es que vaya contra algunos razonamientos falsos de fe o que la ciencia se quiera imponer como una ideología. Entonces ya no es ciencia, es una interpretación sesgada que nada tiene que ver con la ciencia. Y eso pasa mucho a esos falsos científicos que lo que ponen es filosofía e ideología en lo que llaman ciencia y entonces ya no es ciencia. Pero cuando os digan, como se ve muchas veces, ¿no?, la ciencia opuesta a la fe y la lucha de la Iglesia contra la ciencia, falso. Falso directamente, porque la Iglesia precisamente por esa certeza de que todo lo que existe es de Dios, es la que ha promovido la ciencia. Y si no fuera por la Iglesia, fijaros dónde evolucionó la ciencia, en la Europa cristiana. Pero bueno, todo eso sería parte de esa primera lectura.
Mientras que el Evangelio nos habla en el Sermón de la Montaña de los profetas falsos o los falsos profetas. Es muy curioso porque en la Iglesia aparecieron enseguida. San Pablo hablará muchas veces de estos falsos profetas de los que habla Jesús. Se lo dirá, por ejemplo, allí cuando en Asia Menor, en lo que es Éfeso y Mileto y toda esa zona, cuando él tiene que despedirse: entre vosotros aparecerán falsos profetas, no los escuchéis. Pero están entre vosotros, salen de nosotros. San Juan dirá lo mismo. Y es que en la Iglesia primitiva y en todas las épocas ha habido falsos profetas y salen de dentro de la Iglesia. ¿Cómo salen los falsos profetas? Pues es muy sencillo. El falso profeta es aquel que renuncia a Cristo para predicarse a sí mismo. Y puede estar, como dice muy bien aquí, se acercan con piel de oveja. Aparentemente son muy cristianos, son muy de predicar a Cristo, pero ese Cristo amorfo, ese Cristo que nos entiende, que no explica las cosas, que nos dice que, bueno, todo aquello es fruto de una época, pero hoy Cristo haría esto y lo otro y lo de más allá, y se predican a sí mismos, pero no predican al Cristo real. Tantas veces lo he explicado cuando llegué a esta parroquia, entre los folletos que había en la misa que llamamos de gratuitos, que la gente puede coger o no, dejaron un folleto de una escuela católica. Y había la misa que habían celebrado de fin de curso esa escuela. Y había el Evangelio, pues como Evangelio habían sacado el Evangelio real y habían puesto una historieta. Y decía exactamente lo contrario de lo que decía el Evangelio. Y ellos convencidos de que eso era evangelización. Se predicaban a sí mismos, se predicaban su ideología. No predicaban ni lo que Cristo decía ni lo que quería decir. Y eso, por desgracia, pasa, y pasa muchas veces. Cuidado con los falsos profetas. Estamos llenos de falsos profetas, ahora y en todas las épocas. Ahora tal vez más, tal vez. Por eso hemos de estar atentos a ver, ¿el mensaje es el de Cristo o el del cura? ¿Es el de Cristo o el de tal obispo que empieza a decir tonterías? Hemos de buscar que sea fiel lo que se explica, lo que se enseña al Evangelio, fiel a la doctrina de la Iglesia, fiel a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y esa revelación de Cristo es la misma ayer, hoy y siempre, y en su esencia no cambiará jamás, porque Cristo es el Hijo de Dios que nos da su doctrina, que es para toda la eternidad, para todos los hombres, para llevarnos por el camino de la salvación hasta la gloria eterna.